Sé que es un horario difícil, pero bueno, trataré de hacérselos ameno. Es antes de la comida, siempre todo el mundo ya quiere irse antes de la comida. Antes de iniciar, quiero dar las gracias a la doctora Osorio por la invitación que me hizo. Hemos participado en diferentes eventos en materia fiduciaria y la idea es platicarles un poco acerca de… ¿Se escucha bien? ¿Ahí? Ok, perfecto. De la experiencia mexicana en materia de desarrollo en la planeación patrimonial. Estamos muy cerca de Estados Unidos, muy cerca de la experiencia europea. Me los voy a pasar. Al estar cerca de Estados Unidos, muchos habitantes cerca de Texas y demás, siempre nos encontramos con la parte del trust. No entendíamos qué era hace más de una década. No entendíamos que era un family office. Cuando empezó el boom en América Latina de los family office, pensábamos que únicamente se trataba de external asset managers, cuando va más allá de únicamente la gestión del dinero. En este foro, por lo que se ha platicado, hay muchos manejadores de dinero, pero la familia, la empresa, también implican la necesidad de crear reglas de sucesión dentro de la empresa familiar. La mayoría de las empresas en América Latina son empresas familiares, por lo tanto existe la necesidad de organizar el patrimonio, no nada más desde el punto de vista empresarial, sino también desde el familiar, ¿no? El modelo europeo tiene ya bastantes cientos de años. Estamos hablando de que cuando en América Latina vamos en generación 3, generación 4, para efectos técnicos G3, G4, en Europa hay familias que están en la generación 8. Hay una familia, la familia Kong de Japón, que estuvieron presentes en el mercado 1400 años, ¿no? Algo tenemos que aprender de eso, y algo bueno hicieron y algo malo hicieron. Esta familia desapareció, la empresa, se dedicaban a construir templos en Japón, y desaparecieron exactamente en el año 2006, después de 1400 años de existencia. No pretendemos tanto en las empresas latinas, pero estamos haciendo lo posible. El modelo americano ha adoptado básicamente pues, el modelo anglosajón de Reino Unido. En Reino Unido nos podemos encontrar familias que tienen el patrimonio dentro de un trust hasta por más de 400 años. El más famoso caso en Estados Unidos de un modelo de sucesión dentro de un trust es el caso Rockefeller. Por generaciones se han transmitido activos y ha sido motivo de estudio de diversas escuelas, entre ellas Harvard, el cómo han logrado transmitir su patrimonio empresarial, su patrimonio familiar a través de trust. Vamos a adelantarle. ¿Qué elementos debemos de tomar en cuenta? Bueno, el entorno internacional. En un mundo cambiante en el que yo siempre he dicho que he vuelto a estudiar la carrera de Derecho, porque a partir de la publicación de FATCA y todas las reglas y todo el tsunami mundial que se vino con FATCA, OCDE queriendo alinear y superar, de hecho ya lo superó, ¿no? Y ahorita les voy a platicar por qué. Tenemos que tomar en cuenta el entorno, la normatividad, un poco el trabajar con las familias y tropicalizar nuestros modelos, y eso es lo que hemos hecho en México. Meterlos en la cultura del reporte. Ha sido tan difícil trabajar con esta parte de que entiendan que ya se tiene que reportar todo, ya tiene que haber simetría fiscal. Existen disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y que ya no es de tengo mi guardadito escondido en Suiza o lo tengo escondido en Luxemburgo. Hay necesidad de reportar. Creo que el hacer es nuestra responsabilidad como asesores en cualquier parte de la planeación patrimonial, el hacer conscientes a las familias que su patrimonio está en riesgo, no nada más por las cuestiones políticas, como platicaban en el panel anterior, sino también está en riesgo por el no reportar, por el que en una buena intención de esconder el dinero, perdón que repita la palabra, pero es el término socorrido en las familias, están cometiendo un delito. Y es bien difícil sentarse con el cliente y concientizarlo de que un empresario, de ser empresario, generar empleos y demás, y de tener activos de bastante valor, se convierte en un delincuente por el solo hecho de no reportar. Pero ese es el entorno en el que estamos viviendo. No quiero desanimar la entrada de
de Colombia en OCDE, es el tercer país de América Latina que se integra. México desde 1994 ha vivido una carrera bastante exigente por parte de OCDE. Queremos y nos quisimos comportar como un país de primer mundo y cuando nos exigían ajustarnos a la regulación, pues no queríamos, ¿no? Nos costaba trabajo decir que teníamos que reportar. OCDE hoy día está en un nuevo proceso impulsando a los países que sean a los países que se han integrado, que son parte integrante, y también a los países que se han integrado al reporte de CRS. Hoy día ya encontraron todas las lagunas que había en CRS y dicen, voy a mandar un complemento de reporte y ahora quiero que me reporten todavía más. Entonces, el mensaje es, algo que tenemos que tomar en cuenta es todavía viene más para ajustar con las familias. O sea, algunas lagunas que existían en las disposiciones de CRS, hoy día, con el nuevo esfuerzo de OCDE, van a ser subsanadas y van a ser implementadas. Eso de que ahí viene, no existe, no, ahí viene y se existe, ¿no? Como les platicaba, el sistema financiero, la transparencia, los decretos de amnistía. Yo considero que después de los decretos de amnistía tan exitosos como el caso de Argentina, o incluso el caso de México, el de México no fue tan exitoso, porque a diferencia del de Argentina y de otros países de América Latina, nosotros empezamos con los decretos de amnistía en los 90s. Ya para cuando se vuelve de moda la amnistía, las autoridades hacendatarias mexicanas ya estaban un poco cansadas de amnistías y tenían que hacer algo diferente. La diferencia de la amnistía de México con otros países fue que exigieron repatriar el dinero. Con elecciones próximas, como ustedes, nada más que las de nosotros son el 1 de julio, y con un candidato igual o más loco que Trump en el loop político, lo cierto es que tenemos que tomar en cuenta más factores, tenemos que tomar en cuenta que a quien, por ejemplo, repatrió y llevó el dinero a México y tiene un lock-up de 2 años, que va a pasar de periodo presidencial, ahora están temblando de miedo y más adelante les voy a hablar de ello, ¿no? El entorno local también hay que tomar en cuenta. En México, por ejemplo, no tenemos reglas de herencia forzosa. Ustedes sí lo tienen, en Colombia sí lo tienen, y en la mayoría de países hay reglas de herencia forzosa. Hay que tomar en cuenta esto porque cada vez los patrimonios de las familias se vuelven mucho más globales. Si bien es cierto, hay países en donde no hay herencia forzosa, en otras jurisdicciones sí hay. Hay que tomar en cuenta esto. Impuestos sobre la herencia. Creo que el más famoso es el Estate Tax de Estados Unidos. Ese es el famoso en el que tenemos que planear para que cuando alguna persona titular de bienes con sitio en Estados Unidos fallece, pues le pasa a cooperar a la IRS o a los gobiernos locales hasta con un 50% en un combinado federal y local, un 52%, lo cual mucha gente no sabe, muchas familias no saben y muchos banqueros omitieron de una manera ventajosa el no decirles, no era como lleva todo a Estados Unidos y ahí luego lo arreglamos. No es la magia, lo podemos arreglar, pero planeándolo desde antes, ¿no? Situación real de la región. Viviendo en países latinos, creo que es necesario no nada más tener un asesor latino. No es suficiente con tener asesores europeos. Ellos no comprenden situaciones de inseguridad, ellos no comprenden familias que han tenido secuestros. México, Colombia lo hemos vivido. Tenemos que lidiar con eso, tenemos que lidiar con las necesidades de privacidad de nuestras familias. No es lo mismo la familia Smith que vive en California a la familia Pérez que vive en la Ciudad de México y tiene diferentes necesidades de privacidad, ¿no? Necesidades de los negocios. México hoy día está regresando a niveles de inseguridad increíbles. Y empieza otra vez el fenómeno en el que las empresas empiezan a mover las familias. No las empresas, porque hasta que no veamos quién gana, a pesar de las encuestas, todo el mundo está esperando el qué va a pasar con su patrimonio. Va a existir necesidad probablemente, como hace 8 o 10 años, de que familias se muevan completas a Estados Unidos y el jefe de familia gestione sus empresas a larga distancia o viajando. Esto es bien importante. Entonces hay jefes de familia que dicen, no voy a dejar mi empresa en México, pero tampoco la voy a dejar en manos de mi administrador, tengo que ir y venir o tengo que encontrar una forma de gestionarla a larga distancia, con control remoto, ¿no? ¿Qué
tenemos también que tomar en cuenta para una buena planeación? Valor y característica de los activos. Tenemos un dicho en mi casa que es, te apellidas Hernández, no Herdes. Creo que cuando recibimos a un cliente, tenemos que ser conscientes en el tamaño de patrimonio, ¿sí? No, en experiencia en la firma nos llevan clientes que de repente son ellos de $1 millón o de 2, y que se quieren comportar como el cliente que tiene $100 millones o 200 o 300, ¿no? Es importante que como asesores tengamos que ser conscientes en qué estructura, qué estrategia les aplica, dependiendo del tamaño de patrimonio, el tipo de activos, ya sean inmuebles, acciones, intangibles, arte, incluso, aquí les puse juguetes. Muchas de las familias que asesoramos en la firma tienen lo que llamamos, que son aviones, autos de lujo y demás, y que probablemente no los tienen en México, no los tienen en otros países, pero también existe necesidad pues, de crearles estructura, ¿no? Características de la familia, número de integrantes, tamaño del patrimonio, lo que les comentaba, edades y necesidades de sucesión. Algo que es bien importante es, hoy día toma una especial relevancia las elecciones, ¿no? No saben el sinnúmero de familias que llegan a consulta hoy día con miras a las elecciones de México, buscando el qué van a hacer si gana López Obrador, ¿no? Que es como el que no debe ser nombrado. Hay un pánico de las familias de decir me van a expropiar, o sea, ahí viene el siguiente Chávez, voy a perder todo lo que tengo, todo el trabajo de mi vida, ¿cómo hago para proteger mis activos? Incluso, como ustedes saben, OCDE a México hizo una recomendación en el sentido de que antes de la inclusión de Colombia, éramos el único país miembro de OCDE que no tenemos al día de hoy impuesto de herencia. En México, la transmisión de herencia no es gravada, ¿sí? Existe la posibilidad altísima de que esta persona llegue a la presidencia y de que el primer proyecto que retome, aunque no sea partidario de OCDE, es precisamente el de gravar a los ricos, ¿no? O sea, quiere gravar a la riqueza y demás, y quiere retomar el tema del impuesto a la herencia. Por lo tanto, México, muy parecido a las prácticas que tienen Estados Unidos de los famosos trusts para herencia y demás y para proteger activos, hoy día ya estamos trabajando en estructuras para proteger activos. Las teníamos anteriormente como para proteger de divorcios, de posibles demandas. En este caso va a ir más allá es en contra de decretos expropiatorios, pero planear para el impuesto a la herencia, para que sea mucho más amigable con el patrimonio de las familias, ¿no? No menos importante, lo dejé al final porque es un tema que, aunque no a todos les gusta, a mí me apasiona, el tema de los discapacitados y los menores de edad. Las planeaciones patrimoniales somos bien determinantes muchos asesores y decimos, solo voy a exponer para la muerte. Perdemos de vista que la población está envejeciendo cada vez más. Las aseguradoras están rompiendo el coco con sus proyecciones actuariales porque la proyección de vida y la expectativa de vida cada vez es más alta. Y cada vez, como en Europa, vamos a tener más ancianos y vamos a tener más personas que van a tener la edad, pero posiblemente no la capacidad jurídica para poder lidiar con sus activos. Hay, por ejemplo, en Reino Unido, hay disposiciones especiales, hay ley que protege incluso hasta ancianos de cómo interactúan con el Internet. Imagínense que a sus abuelos les llegue un estado de cuenta bancario por Internet. Nos vamos a volver paperless. ¿Cómo lidian esas personas con esos estados de cuenta? Hemos tenido en la firma más de un caso de algún viejito o viejita estafado, o por la enfermera, o por el sobrino que la cuida, o lo que sea. Precisamente previendo este tipo de cuestiones, dentro de la planeación, como vamos a ver más adelante, podemos evitar esto. Menores de edad. No es lo mismo heredarle a una persona de 30, 35 años que heredarle a un menor de 10 años. No tenemos la certeza si no introducimos reglas de cómo ese menor de edad va a ser asesorado y va a gastar su patrimonio. La idea también es siempre contemplar si hay menores de edad, ¿no? Sobre todo nos cuesta mucho trabajo con las familias que tienen a un líder de familia entre los 45 y 55 años de edad. Yo siempre pienso siempre les digo que parece que son de liga porque piensan que nunca se van a morir, pero son realmente los que tienen hijos pequeños los que necesitan planear. Patrimonios muy grandes, todavía con hijos que no pueden gestionar ese patrimonio de manera consciente y que tampoco pueden quedar en manos únicamente del tutor, ¿no?
¿Con qué herramientas nos podemos apoyar? Bueno, derecho civil normal, testamento, poderes médicos, capitulaciones matrimoniales, copropiedad, sociedades. En este caso, como les comentaba, cada día es más necesario estar involucrado con el uso del trust. Si bien es cierto, no pedimos que sean especialistas, pero al menos el entender la figura. Cada vez va a ser más común que las familias latinas tengan un mecanismo de este tipo, ya sea para invertir en mercados, como para tener algún inmueble, algún juguete fuera del país, ¿no? Inversiones bursátiles y, cuando son familias más grandes y el patrimonio así lo amerita, un protocolo familiar y empresarial. Este sería el panorama ideal de planeación nacional, ¿no? Del lado izquierdo van a encontrar el empresarial, que normalmente lo que recomendamos es que existe un convenio de accionistas. Si hay más de dos accionistas, ya sean familiares o no, es importante el regular. Nos encanta el uso del fideicomiso. La verdad es que creemos que el mejor mecanismo, y estoy en lo cierto, que el mejor mecanismo para asegurar un convenio de accionistas es con el depósito de acciones. Les voy a poner un ejemplo. Yo no me puedo obligar a comprarle a mi socio o a la familia o a la asociación de mis socios si se muere, y en cuanto se muera puedo decir no le compro y demás. Si existe depósito de acciones en el fideicomiso y están pactados todos los IF antes de que suceda el evento de muerte o incapacidad, el fiduciario es un tercero que no tiene interés más que en cumplir el contrato de fideicomiso y decir, se murió tal socio, yo a uno le entrego acciones y a otro le entrego dinero. Para casos, por ejemplo, de conflictos familiares accionarios, la verdad es que nos ha funcionado bastante bien y cada vez es una mejor forma de implementar. Cada vez los empresarios están más convencidos del uso de esta herramienta, ¿no? Del lado derecho vamos a encontrar el personal. Básicamente es el testamento. En México tenemos en la Ciudad de México, no en todos los lugares de México. Tenemos ya una disposición especial que se llama voluntad anticipada, que sería como un medical proxy. Yo puedo decidir en vida si me conectan, me desconectan o no. Nos evita, solo en el caso obviamente de una enfermedad incurable, nos evita muchísimos problemas con las sucesiones. Nos quita la parte emocional, ayuda a no tener problemas y no iniciar una sucesión incluso desde el hospital con problemas, entonces nos ayuda bastante como herramienta. Y obviamente el fideicomiso patrimonial, ¿no? Más adelante se los voy a explicar a detalle, pero de otro modo, en este fideicomiso podemos tener inmuebles, cuentas de banco, acciones, ya sea de empresas que no son core business. No falta, no sé si aquí en Colombia, pero en México no nos falta la familia que siempre quiere tener algo que ver en restaurantes. El sueño de todo empresario. Ser restaurantero, aunque sea no operar, pero quieren tener una participación dentro de restaurantes, ¿no? Entonces, probablemente no sea su core business, pero pues, está contemplado, ¿no? Y demás. Y las participaciones en otros fideicomisos. Más adelante vamos a ver fideicomisos que hoy día, incluso en febrero de este año, ya se publicó la primera fibra en materia energética en México y que forma parte importante ya del portafolio de las familias en México, ¿no? Del portafolio financiero. El panorama en el extranjero. Como les decía, no tenemos que ser especialistas porque al final del día en cada jurisdicción hay abogados especialistas en la materia. Sin embargo, creo que es nuestra obligación conocer o el estar en contacto con asesores de otras jurisdicciones para saber exactamente qué aplica, cómo aplica. Nosotros tenemos clientes que de repente ya se escaparon y se fueron a vivir y digo, escaparse es porque se escaparon de sus asesores, ¿no? Que no nos avisaron y de repente ya están viviendo en Francia, ¿sí? Sin tomar en cuenta las implicaciones legales y fiscales que tiene vivir en Francia, ¿no? Y el que en algún momento la autoridad fiscal francesa, que es muy fácil hoy día, te pueda determinar una residencia fiscal francesa y gravar la riqueza de manera global. Es importante el tener conocimiento de estos. A mí alguien me decía, oye, ¿por qué no tienes contacto con abogados en Sudáfrica? ¿No? Porque los mexicanos invierten en Sudáfrica. Es muy raro. Realmente, en donde las familias latinas invierten es en Estados Unidos, algunos en Canadá, Europa. Hoy día está esta migración masiva como en África de Europa hacia Estados Unidos como el nuevo paraíso fiscal.
pero realmente no hay demasiado en donde ver. Básicamente hay que procurar tratar de ver qué tipo de estructura es el trust. Realmente es la figura anglosajona, más antigüedad todavía que el fideicomiso. Tiene reglas diferentes en la legislación, obviamente, pero aplica igual. Hay alguien que aporta, hay alguien que administra y hay alguien que es beneficiario. Es así de fácil, ¿no? Nos ayuda en muchos países, por ejemplo, bueno, en específico en Estados Unidos, a planear la parte sucesoria y muchas veces, si el trust es irrevocable, a ser un blocker para el impuesto a la herencia. Muchas veces cuando el IRS ve a un trust irrevocable como titular de bienes con situ en Estados Unidos, no es objeto del impuesto a la herencia. Por ejemplo, ya hay miles de planeaciones, ¿no? Hay miles de planeaciones utilizando sociedades, partnerships, LLCs, realmente depende de qué tipo de activo sea, ¿no? No me voy a detener demasiado en eso, pero vamos, es una realidad tanto para la parte empresarial de las familias como para la parte de patrimonio propio, ¿no? Ahora, ¿cómo hemos utilizado el fideicomiso en la planeación mexicana? Ha sido, la verdad, eje para ayudarnos a planear. ¿Por qué? Por la confianza, la certeza que existe de que hay un tercero y que hay una legislación que tiene mucho tiempo y que ya está aprobada en tribunales. Existe siempre esta desconfianza por parte de las familias latinoamericanas de decir, si yo no voy a estar aquí, alguien me va a quitar el patrimonio. Con el fideicomiso y con la figura hemos logrado que confíen en un tercero. Hay veces ni siquiera en sus propios asesores, confían en un banco como fiduciaria o en una fiduciaria no bancaria y depositan sus activos. Esta labor de desprendimiento de la propiedad a favor de una fiduciaria es un proceso que hay que vivir con las familias, ¿no? Pero la verdad es que con el fideicomiso lo hemos hecho bastante bien. Voy a saltar esta porque no les voy a enseñar a ustedes a hacer fideicomisos, pero bueno, este es un típico fideicomiso de planeación familiar, en donde del lado izquierdo van a encontrar el testamento y el poder. Tienen un contrato de fideicomiso maestro que tiene diversas series. Algunas familias ocupan digamos, inmuebles que ellos mismos administran como parte importante de su patrimonio, ¿no? Y eso muchas veces le llaman inmuebles patrimoniales, son de los que reciben rentas, son el de la famosa viejita que recibe rentas, ¿no? Algunos dicen, oye, yo quiero una serie de gastos, yo quiero una serie dentro del fideicomiso en donde se reciban esas rentas y se distribuyan a los miembros de la familia. No quiero que si al mes o al semestre se reciben $3 millones, $3 millones se gaste mi familia. Igual, reciben $3 millones y solo se gastan 200,000 en repartir a los demás y se reinvierte en el restante, ¿no? Serie de nuevos proyectos. Esto nos ha ayudado bastante con las siguientes generaciones. Pasa muchas veces que el financiamiento bancario es muy difícil de acceder para los miembros más jóvenes de la familia y probablemente traen un proyecto en el que quieren invertir, hay un comité técnico al que presentan sus proyectos y hay una serie específica que puede fondear proyectos de miembros más jóvenes de la familia, obviamente con las condiciones que cada familia en lo particular defina. Es un traje a la medida, yo podré ponerles ejemplos, pero cada familia y cada jefe de familia tiene ideas diferentes de cómo pedir el retorno incluso de esa cantidad en esas series, o no pedirlo, o el hacer una serie de actividades con incentivos para regresar el paquete accionario al miembro que lo pide, ¿no? Dentro de este fideicomiso podemos incluso afectar derechos fiduciarios de otros fideicomisos, como ahorita lo vamos a ver. Podemos afectar derechos fiduciarios de fibras, podemos afectar derechos fiduciarios de fideicomisos en materia energética. Realmente no hay un límite. Siempre que todo sea legal y que las reglas estén bien redactadas, nos puede servir de base para la planeación patrimonial completamente. Y nos ha servido, está aprobado. Trabajamos con muchas familias. Realmente es un proceso de educación, es un proceso de llevar a las familias de la mano para decir, desde, ¿tú quién eres? No, pues es que yo tengo clientes que llegan y me dicen, oye, yo soy el fiduciario, y yo no, otra vez. Tú eres fideicomitente, probablemente eres fideicomisario o no, y demás,
es un proceso de educación, muchas veces hasta entre profesionales que no se dedican al fiduciario, nos cuesta trabajo explicarles. Imagínense familias que no se dedican a esto, ¿no? Que están completamente, llegan con los ojos cerrados para ver cómo les vamos a organizar el patrimonio. Otro fideicomiso que nos ha servido muchísimo para proteger precisamente el patrimonio y para dirimir conflictos accionarios es el fideicomiso de control accionario. Y es el que les platicaba anteriormente. Estamos convencidos de que el fideicomiso como depositario, el fiduciario, como depositario de las acciones en las empresas, sobre todo cuando nos toca a nosotros, por ejemplo, resolver conflictos societarios, en los que no se ponen de acuerdo si va a venir una tercera generación, una cuarta, una quinta, o simplemente van a desaparecer la empresa en caso de que falten X número de socios. Realmente el contrato de fideicomiso nos ayuda a que el socio que llegue a un acuerdo una vez que hubo un conflicto o no, tenga la certeza de que se va a cumplir lo que acordó con sus socios. Está el convenio de accionista, no necesariamente siempre tiene que haber protocolo. Lo conveniente es que haya un protocolo. Cuando nos dedicamos a asesorar familias, estamos enamorados del protocolo, pero el protocolo es una carta de buenos deseos. Una corriente muy importante en México, empezó como en 94, cuando BVA llevaba asesores españoles a México, y era como rimbombante el decir, tengo un asesor español que me asesora en protocolo familiar. Y estaba súper de moda el tener a un asesor patrimonial español que nos ayudaba con un protocolo, ¿no? Cuando a mi generación nos toca revisar esos protocolos en los años 2000, decíamos, oye, es una carta de buenas intenciones, por favor enmárcalo y cuélgalo, no tiene obligatoriedad alguna. Como dicen los americanos, not legally binding. A nadie obligaba y era como no nos demandaremos, nos pondremos de acuerdo, las partes pondrán su mejor esfuerzo, sin embargo, no tenía obligatoriedad. El tema aquí es, necesitamos tener un instrumento que dé obligatoriedad, aun cuando ya no estemos vivos. Aun cuando, voy a parafrasear porque tuve una clienta la semana pasada, la esposa de un cliente que dijo que era demasiado duda al decir, no estamos vivos o morirse. Quería que le dijéramos, cuando pases a mejor vida o cuando te pongas seria, no sé, pero también ese es un tema importante. A las familias no les gusta lidiar con la muerte, a nadie. Y yo les preguntaría aquí, a ustedes dicen sí, increíble y demás, pero por ejemplo, ¿cuántos tienen testamento? Sí, esperaría que sí. Es un tema que no queremos tocar. El tema de, oye, me voy a morir, voy a tener una incapacidad, ¿quién me va a cuidar? ¿Qué va a pasar con mis bienes? Para los señores, ¿y qué va a pasar con mi esposa si falto y le dejo todo mi dinero? Son temas os le dejo toda mi empresa. Son temas a los que nadie se quiere enfrentar y a lo que normalmente nos enfrentamos nosotros en el día a día. Es bien interesante siempre le digo a mi equipo que nunca voy a perder la capacidad de asombro. El día que me levanto y pienso que ya vi todo, tengo una familia nueva esperando con un caso diferente, ¿no? Entonces, piden lo que quieran. Imagínense, lo que quieran imaginarse, llegan y lo piden, ¿no? Otros tipos de fideicomiso de planeación patrimonial. En México tenemos un incentivo fiscal contemplado en la Ley del Impuesto sobre la Renta que habla precisamente que los ingresos obtenidos dentro de un inmueble, un bien que se encuentra dentro de un fideicomiso que sea destinado para la educación de los descendientes en línea directa, es un ingreso hasta los 25 años, por supuesto, y siempre que el programa de estudios sea aprobado por la Secretaría de Educación, de Educación Pública, ese ingreso es exento. Entonces, imagínense, si familias que tienen inmuebles que normalmente están grabados a un 35% y para hacerlo llegar a una persona física pueden estar grabados hasta un 42%, los afectamos en fideicomiso y esas rentas las utilizamos únicamente para pagar colegiaturas, vestido, autobús escolar y demás. De un descendiente en línea directa, tenemos planeaciones ahí que pueden durar años, porque este tipo de fideicomisos los puede fundar un abuelo en beneficio de todos sus nietos y seguirse prolongando, ¿sí? Es un fideicomiso que no es tan común porque no se han puesto a revisarlo,
pero que normalmente se ocupa. O sea, normalmente se ocupa y a las familias que lo han ocupado y avalado por sus fiscalistas es muy bueno, muy bueno. Sobre todo cuando hay un número alto de descendientes en línea directa de quien funda el fideicomiso, ¿no? El que yo les comentaba, el de protección de activos, ¿no? Normalmente, hasta este año, hemos hecho fideicomisos de protección de activos para divorcios, el crear un fideicomiso de garantía hacia alguien o hacia incluso hasta menores de edad, precisamente para proteger de divorcios. La verdad es que, les soy honesta, estos fideicomisos hasta el día de hoy han funcionado en México al menos, en materia de protección de activos para divorcios, con jueces familiares. Los jueces familiares normalmente, cuando les llega un fideicomiso, al menos en México, no entienden de qué se trata, ¿no? Y como no entienden de qué se trata, mejor ni le entran al estudio. Sin embargo, así como existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en las famosas Islas Marshall, estos trusts de protección de activos, por ejemplo, para médicos, para abogados incluso, ¿no? Para los liabilities legales que tienen en la práctica de su profesión. Ya ven que es muy común el que se demande hasta por respirar en Estados Unidos. Normalmente existen, los americanos son bastante hipócritas, ¿no? Niegan todo, pero todo tienen, ¿no? Tienen trusts de protección de activos, tienen trusts para aminorar el impuesto a la herencia. Y yo creo que México va precisamente por ese camino. Ahora que se vislumbra el que puede existir un gobierno 100% socialista, populista, que castiga el patrimonio y demás, existe esa necesidad. O sea, ya la conocemos, ¿no? Ya los asesores patrimoniales en México ya sabemos que existe, porque hemos tenido familias acercándose con nosotros a pedir ese tipo de fideicomisos, y los estamos revisando, realmente los estamos revisando porque creemos que no es tan irreal y descabellado tener un fideicomiso como protección de activos para patrimonio de mexicanos, ¿no? Y los inmobiliarios, que es básicamente cuando hay familias que gestionan sus propios inmuebles dentro de un fideicomiso. En lugar de tener una inmobiliaria, en México hay una tasa del 22.5% cuando se trata de personas físicas que son las que arriendan directamente en lugar de una inmobiliaria. Es muy común hoy día que, por ejemplo, una familia esté dentro de un fideicomiso inmobiliario. El fideicomiso en México para efectos fiscales es transparente. Entonces toman la tasa que es para la persona física, pero es gestionado de manera grupal, las rentas son gestionadas de manera grupal y fiscalmente pagan como personas físicas, ¿no? Existen otros como desarrollos, dentro de estos hay residenciales, comerciales, turísticos, entre otros. Estas asociaciones público-privadas, las vamos a ver al final más a detalle, pero se ha vuelto parte fundamental hoy día. Bueno, a partir de febrero hubo mucha expectativa en México respecto a su publicación, porque pues tuvimos el boom de la reforma en materia energética desde el inicio del sexenio actual, y queríamos ver si realmente en materia energética México se iba a liberalizar como está en países europeos o como está incluso Estados Unidos, ¿no? Y lo cierto es que, pues no tanto. Sin embargo, algo que hicieron bien fue ofrecer este producto para bursatilizar precisamente, ahorita les voy a decir, la primera fibra en materia energética fue publicada en febrero de este año y tuvo un levantamiento espectacular. Ahorita les voy a dar datos más adelante en el slide, pero tuvo un levantamiento espectacular y increíblemente de parte de las familias mexicanas, a pesar de López Obrador, hubo un voto de confianza para lo que significa generar energía. Digo, con o sin López Obrador vamos a seguir necesitando energía eléctrica, ¿no? Entonces, hubo un voto de confianza respecto digamos, de la actividad primordial que es la energía, y que pues es precisamente en lo que están respaldados estos instrumentos bursátiles. Muchas familias mexicanas dentro de su portafolio tienen hoy día este tipo de instrumentos bursátiles en los que básicamente el razonamiento es: no quiero invertir directamente en una de estas empresas, prefiero compartir el riesgo del público inversionista y demás, y prefiero que lo administre un profesional con la regulación y obviamente con los beneficios fiscales que existen derivados de esto, ¿no? Mucho revuelo se causó por el caso de éxito de las fibras en México.
una vez más, la contaminación para bien o para mal de nuestros vecinos del norte, ¿no? Íbamos y veníamos y veíamos cómo ellos con sus REITs levantaban y levantaban y levantaban dólares, no nada más de nacionales, sino también de extranjeros. Y los mexicanos decíamos, oye, ¿cómo? Si los americanos lo han hecho durante años de manera exitosa, nosotros también queremos y podemos hacerlo, ¿no? Desde 2004 existió un primer proyecto de ley para tener dentro para emitir la primera fibra en México. Habían varios grupos que estaban formados y el tema es que nada más no terminaba de quedar la parte de la parte de incentivo fiscal, que decían, oye, está increíble que ya tengas el marco y demás y todo, pero ¿qué gano? Y era una pregunta que hacía el público inversionista, o sea, ¿qué gano si yo gestiono a través de una empresa mi inmueble? ¿O qué gano si se lo entrego una fibra y lo administro un administrador profesional y demás? No hay ningún beneficio fiscal. Hasta hace 5 años, finalmente la autoridad se puso las pilas y se publicó la primera fibra, que es Fibra 1. El levantamiento que tiene esta fibra ha sido espectacular. Tienen inmuebles mixtos, o sea, tienen oficinas, tienen centros comerciales. Básicamente, ellos empezaron con toda esta tendencia. Hoy día tenemos, obviamente más de una fibra, tenemos fibras hoteleras, o sea, fibras especializadas en paquetes de hoteles que únicamente se dedican al core del viajero de business, ¿no? No grandes cadenas, pero locales bastante lucrativas, ¿no? Naves industriales en México, a pesar de crisis y demás, seguimos desarrollándonos en la parte industrial. Siguen llegando empresas a poner naves industriales a México, a poner fábricas, y las naves industriales son un negocio inmobiliario bastante lucrativo en México, ya está bursatilizado. ¿Qué es una fibra? Bueno, básicamente es un modelo muy parecido al americano, obviamente con nuestra tropicalización a la parte de la normatividad mexicana. Tenemos certificados bursátiles y hay dos modalidades. Yo puedo ser público inversionista que únicamente compre certificados bursátiles y como yo les comentaba, el tener únicamente en mi portafolio financiero certificados bursátiles, o existe la modalidad que también clientes han tenido. Tengo un cliente que aportó inmuebles por $800 millones a una fibra y decía, y el razonamiento era, $800 millones más 400 que tengo en otro lado, entre los integrantes de mi familia no me va a alcanzar el tiempo para heredarlos y no quiero heredarles todo a la siguiente generación. Y tampoco les veo materia de administradores. Algunos son unos buenos para nada, otros trabajan y demás. Entonces, lo que quiero es un instrumento bursátil que me dé la certeza de que mi sucesión va a recibir rendimientos y que no implique si manejan o no manejan bien el portafolio. ¿Qué decisión tomó mi cliente? Dijo, voy a aportar toda mi área inmobiliaria mexicana a una fibra. Con lo que eso significa que tiene lock-ups, sí. O sea, no puedo aportar mis inmuebles y decir, ay, bueno, ya me dieron mis certificados y entonces ya me voy y los vendo. Hay un fideicomiso, el esquema de fibras está compuesto de una serie de fideicomisos. Ejemplo, si yo soy la aportante de mis inmuebles a una fibra y me van a dar certificados a cambio, yo tengo que constituir un fideicomiso de garantía en donde deposito un porcentaje del 30% de lo que aporté de certificados con un calendario que no puede ir a menos de 4 años. Yo tengo un lock-up en el que puedo ir vendiendo, pero poco a poco. No puedo vender de manera inmediata, o sea, no puedo salir a aportar mis inmuebles y voltearme y masacrar el valor del certificado de la fibra. Para quien adquiere en el mercado secundario, básicamente las fibras en México se han vuelto parte del reporte financiero diario. Así como vemos en Bloomberg cómo van las acciones de Apple, también ya nos toca monitorear cómo va el comportamiento de las fibras y si van a repartir o no van a repartir. Hay un tipo de renta que le llamamos híbrida, que hay un 70% de distribuciones periódicas y hay un 30% que va en referencia
a la utilidad que tienen o no las fibras en el mercado, y que ese no existe obligación porque obviamente es conforme se va comportando las fibras dentro del mercado bursátil mexicano, ¿no? ¿Qué beneficios nos puede traer una fibra? Especialmente para las familias, puede ser bastante atractivo, ya sea, como les decía, como inversionista o como aportante, ¿no? Tenemos diferimiento de ISR, ¿sí? Ya sea como inversionista o como aportante. Algo que nos ha ayudado bastante como país y a nuestro mercado financiero es precisamente el que, derivado de estos beneficios fiscales, muchos fondos extranjeros han entrado al mercado mexicano para adquirir certificados de fibra, ¿no? Los beneficios que tiene una fibra, bueno, no los voy a aburrir con esto porque nada más para que tengan una idea de cómo se van o sea, el crecimiento del mercado de fibras en México y el cómo se han ido integrando fibras de diferentes sectores dentro de la economía, y el que entiendan por qué para nosotros como asesores patrimoniales ha sido súper importante el seguir, el cómo se van comportando, el cómo van entrando diferentes inmuebles. Gracias. Es impresionante y siguen. Hoy día la primera fibra, aquí viene la fibra E. Esta fibra, la primera, la de febrero de 2008, la publicó la Comisión Federal de Electricidad en México, que es el organismo descentralizado de gobierno federal encargado precisamente de regular, de proveer el servicio energético en México, en todo el país. Publicaron en febrero y tuvieron un 64% arriba de demanda, ¿sí? Hicieron una colocación de más o menos 16,000 millones de pesos y tuvieron una demanda de 25,000. Para que entiendan el impacto que tiene tanto en el inversionista internacional, aparte hubo mucha demanda por parte de los inversionistas internacionales, por parte de los family office internacionales, el decir, oye, a pesar de todo, todavía tengo confianza, y tienen confianza no en el país, tienen confianza en el esquema, en el que es un mecanismo que puede estar a la altura de cualquier mecanismo, ya sea en la bolsa de Nueva York, ya sea en Singapur. Es exactamente un mecanismo que fue copiado y fue tropicalizado y fue adaptado a la legislación mexicana, pero es un mecanismo que da certeza a quienes participan en él, que da certeza al inversionista, y es, digamos, de lo último que tenemos en México para componer, ya sea portafolio patrimonial o institucional. A manera de conclusión, porque ya me tocaron la campana casi, la verdad es que México ha transitado un largo camino en materia de familias y de empresas familiares. Creo que todavía el nivel de penetración en las familias, el nivel de concientización dentro de las familias y dentro de las empresas familiares es bajo. Todavía existen los que dicen, pues cuando me muera hay que se peleen y hay que se entiendan mis sucesores y hay que vea el notario cómo lo arregla. Creo que cuando pensamos, sobre todo en familias de América Latina, que luchan tanto, porque no es lo mismo tener una empresa en Suiza o tener una empresa en Dinamarca, que ya sabes que pagas impuestos, pero todo está resuelto. Para las familias latinas y para los empresarios latinoamericanos es un tema llevar a cabo negocios con estos entornos económicos, políticos y demás, y pensar que por una mala falta de planeación eso se puede perder, porque simplemente lo dejamos al que viene, es bastante irresponsable, ¿no? Existe una responsabilidad por parte de los líderes de familia y demás, incluso la parte empresarial. Yo creo que todavía no permea lo suficiente. Si me permiten darles un tip, para es un greenfield. Realmente América Latina todavía tiene un potencial de crecimiento espectacular respecto a la organización de patrimonio. En México fuimos una de las primeras firmas que empezó a ver a las familias no solo en la parte económica del gestionarle portafolios, sino al preguntarles, ¿te vas a casar con quién? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué esperas de tu empresa? No falta el típico cliente que llega y dice, oye,
mi hijo se va a casar con una mujer que no me encanta, ¿no? Y quiero proteger a la empresa y quiero proteger y demás. Eso también se puede incluir dentro de la planeación patrimonial. Con esto le doy las gracias.